la tercera fuerza, que es el enfoque centrado en la persona y que habla de la psicología humanista, de varios teóricos. Yo les podría decir, bueno, pues está Carl Rogers, está también el que nos acaba de mencionar el doctor Maslow, ¿no? Que nos habla inclusive de los niveles y que para que sea una persona autorrealizada pues tendría que llegar hasta el último nivel, ¿no? Entonces, creo que el libro les permite tener algunas herramientas, si no las suficientes, pero sí una idea de cómo ir implementando esta parte y que, bueno, pues que tiene en empatar. Por ejemplo, ayer nos pasaban una película, no sé si algunos de ustedes estuvo presente, no recuerdo el título, ¿se acuerda, maestra, cómo era? Bueno, ¿los qué? ¿Perdón? Desertores de la libertad. Perdón, escritores de la libertad. Ahí nos dan fíjense, si por ejemplo esta misma dinámica la hacemos en el salón de clases, suponiendo que les pasáramos la película, ¿qué nos presenta primero? Un entorno donde una maestra empieza con una estrategia didáctica de cómo dar la clase. Entonces, si ella vio que una clase, otra, se salían los muchachos, se ponían a hablar, le decían que que le aburría su clase, inclusive hasta se empezaron a pelear, y luego con tantas personalidades, porque no nada más tenía americanos, sino tenía afroamericanos, y tenía chinos, y tenía esto, y tenía lo otro, ¿no? Entonces ahí es una población tan diversa. Entonces la maestra, con todo ese deseo de ser maestra, cuando tenemos bien puesta la camiseta, decimos, bueno, pues si no me estaba funcionando esta estrategia didáctica, ahora ¿cómo les voy a enseñar, no? Bueno, pues vamos a cambiarle la dinámica. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? En el momento en que ella empezó a cambiar la dinámica, se empezó a transformar el grupo. Primero puso la línea esa con la tela adhesiva y a ver, empiezan a decir a quienes les han matado a alguna persona, y se adelantaban y se juntaban y se empezaban a ver. Esa dinámica de hacer esta relación interpersonal es tan importante porque efectivamente el conocimiento entra, el aprendizaje significativo tiene que ver con la parte afectiva del ser humano. Si no ponemos emoción también y responsabilidad también en lo que estamos haciendo, pues los alumnos no van más allá. Entonces, esta dinámica en la que ella se mete y que se involucra, empezó a conocer a los alumnos. Es muy importante que nosotros los profesores no los veamos como un número más, sino que los veamos como personas. Y esto es lo que nos habla precisamente la tercera fuerza, el enfoque humanista centrado en la persona. Cuando nosotros conocemos a nuestros educandos, de verdad que nos llevamos unas ideas de ellos tan diferentes, y entonces nos damos cuenta por qué faltan, por qué no están entregando una tarea, por qué no están participando. Y entonces la competencia genérica número 2 de se expresa y comunica, ahí también la podemos hacer efectiva. ¿Por qué? Pues porque empezamos a ayudarles a que ellos mismos se expresen de lo que sienten, de lo que quieren, de las dudas que tienen. Entonces vamos vinculando, no son conocimientos que se tengan que memorizar y repetir, porque ahí van involucrados los valores también. Por ejemplo, y continuando con el análisis de la película, la maestra empieza a hacer esas dinámicas, pero después se los lleva a los museos y empiezan a tener un aprendizaje significativo porque les interesó qué era lo que había pasado en la época de Hitler y con toda la matanza de los judíos. Y ellos empiezan a investigar. Y entonces se vale a sí misma y hasta les empieza a regalar algunos libros relacionados con el tópico. ¿Por qué? Porque se les hizo interesante a los jóvenes. ¿Qué otro aspecto les lleva a las personas que vivieron esa problemática? Y hasta los invita a comer y ahí están platicando en relación a esto. Eso se vuelve significativo. Entonces, cuando nosotros logremos
que lo que están aprendiendo les va a servir en la vida, estamos del otro lado. Si no saben para qué les sirve, pues es un aprendizaje que les llega, pasan de momento y lo tiran a la basura, porque no fue significativo para ellos. Entonces, de eso trata el libro. Yo lo quise hacer con muchísimo cariño, amo al Instituto Politécnico Nacional, toda mi vida la he dedicado al campo de la educación, que es mi objeto de estudio, a la formación de investigadores en investigación educativa, y créanme que, que lo hice de todo corazón. Ojalá que les sea de utilidad a algunos de ustedes si es que les interese conocerlo. Y el otro libro no lo escribí yo solita, lo escribí con el doctor Víctor Mainó, que es mi maestro, porque bueno, tenemos maestros que trascienden en nuestra vida, ¿no? Mi esposo es mi maestro, aparte de ser mi esposo, también ha sido una gente que ha trascendido en mi vida y me ha dejado ser. He podido evolucionar también gracias a esta empatía que tenemos los dos, porque en la película, si ustedes se acuerdan, la maestra se divorcia de su marido porque no la supo entender, pero como mi esposo también ama al Politécnico y ama la educación, entonces ahí tengo menos problema, porque también déjenme decirles que los maestros que de verdad nos ponemos la camiseta, no es nada más el trabajo que realizamos en el aula, hacemos 1000 actividades, sábados y domingos, y estamos evaluando. Por ejemplo, hace unos, ¿qué será? 2 años casi, la doctora Yolosochil mandó decir a los maestros de posgrado, déjense de quejar, y si no tienen grupos, vayan a dar clases al nivel medio superior, ahí necesitan también. Y entonces yo le agarré la palabra y me fui a trabajar con el nivel medio superior. Tengo 1 año y medio dando la materia de orientación educativa. Y algunos de ustedes dirán, bueno, pues a lo mejor se le facilita porque aplicar todo esto, ¿no? Todo esto de las competencias genéricas en el aula, pues sí se me facilita, y yo misma lo estoy poniendo en práctica, porque cada vez que hagamos una dinámica, primero nosotros tenemos que vivirla para que entonces saber si los demás lo van a poder hacer. Entonces, el haber convivido con nuestros jóvenes, que en una de las dinámicas yo, igual que la maestra, llegaba con mi bonche de, mira, hicieron la autobiografía de ellos y además le pusieron fotos y vieron sus raíces y empezaron a hablar de los valores, de cómo los habían educado los abuelos, los tíos. Bueno, llegaron a veces hasta unos padres de familia que porque yo había pedido fotos y todo, pero contentos porque vieron la transformación de los jóvenes. Entonces, ha sido extraordinaria mi nueva experiencia, aunque yo ya había dado 15 años en la materia de orientación educativa en el Cecil Lázaro Cárdenas, y después me brinqué hasta el posgrado, y ahí, bueno, pues ya con adultos, etcétera, etcétera, y viendo proyectos de investigación educativa, tesis, etcétera, pero ya relacionado con la vivencia de los estudiantes, de verdad que es hermosísimo trabajar por estos muchachos que van a ser los padres de familia del día del mañana. Si no trabajamos fuertemente con estas generaciones, vamos a tener muchos problemas, porque ahorita ellos son los que más nos necesitan. Muchas gracias.